Ya chicos, estamos de vuelta para la última clase de hoy día viernes y la última clase de la semana. Así que bien por eso. Y con esto terminamos la unidad número 2. O sea que ya en la primera semana al tiro tenemos la unidad número uno y número 2 en el bolsillo. Y la próxima semana, el día martes, ya se viene la solemne. He tratado de darle la gran mayor parte de los tips de lo que se pregunta, más de lo que se pregunta, lo que usted tiene que saber y aprender en cada una de las unidades. Y espero que les sirva mucho para responder su prueba, ¿ya? Y tengo toda la confianza de que le va a ir bien. Pero obviamente que depende mucho del autoestudio, ¿cierto? Y de que efectivamente los estudiantes estén comprendiendo los contenidos que yo estoy pasando en esta aula virtual. ¿Bien? A todo esto, ¿se escucha bien? A lo mejor no me escucharon nada de lo que dije. Sí, perfecto. Antonia Schulz me responde, perfecto. ¿Y los demás están ahí? Sí, perfecto. Teresa Jofre dice que también está. ¿Los demás? ¿Quién más falta? Hoy tengo 8 personas conectadas, lo cual es un poco... Antonia, Bárbara, Diego, Catherine, Lorena, Millaray, Tamara y Teresa. Perfecto, ahí están, ya, ahí están, ya. Ok, me parece muy bien. Vamos entonces con la última parte. Tiene que ver con regulación. Son dos clases que nos quedan, pero la última es muy corta. La 4 tiene que ver con regulación enzimática, pero es como lo hace tu cuerpo. ¿Sí? ¿Sabían ustedes que nosotros tenemos mecanismos de regulación? Probablemente ya lo sabían porque obviamente lo vieron en la clase el semestre pasado, pero tu cuerpo puede regularse y eso lo hace mediante las enzimas. Y existen distintos tipos de mecanismos de regulación. Entonces, en este caso, por eso puse entre paréntesis tu cuerpo o nuestro cuerpo, porque no vamos a hablar de los fármacos, no vamos a hablar de cosas externas que le estés dando a tu cuerpo, ¿no? Sino que simplemente son mecanismos internos, esto, los que funcionan para regular tu actividad enzimática. Por ejemplo, Millaray ahí puso regulación alostérica. Efectivamente, eso es un tipo de regulación. Muy bien. Vamos entonces. Resultado de aprendizaje. Explicar los mecanismos generales de regulación de la enzima y los efectos de los inhibidores en su parámetro cinético. Este es como el resultado de aprendizaje de la unidad final. Pero nuestro resultado de aprendizaje específico de esta unidad o de esta clase es describir los tipos de regulación enzimática y su importancia en el metabolismo. O sea, cómo mi cuerpo regula las enzimas, cuáles son los mecanismos que existen y cuál es la importancia de hacer esa regulación. Entonces, la clase consiste en describir todos estos tipos de regulación enzimática. Tenemos mecanismos moleculares de regulación enzimática. Vamos a ver entonces primero, bueno, voy a describir primero qué significa, para qué nosotros regulamos las enzimas, para permitir la adaptación de las actividades la actividad a necesidades fisiológicas, estado del desarrollo o condiciones ambientales. Entonces, básicamente nuestras enzimas se están regulando constantemente para responder a las necesidades de tu cuerpo. Por ejemplo, cuando ustedes están en un ambiente muy caluroso, ¿cuáles son los efectos fisiológicos que le ocurren a nivel de su cuerpo? A ver, vamos un poco, detengamos un poco esta conversación. ¿Qué pasa cuando usted está en un ambiente muy caluroso? ¿Cuáles son sus síntomas o sus efectos que pueden producir a nivel de su cuerpo? A ver, tipeme, por favor. Sudoración, perfecto. ¿Qué más? Sudoración, probablemente un poquito de aumento de la frecuencia cardíaca, enrojecimiento, muchas veces puede ocurrir, eh, somnolencia, ¿sí? Ya. Bueno, todos esos efectos están regulados por enzimas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando usted está en una sala de clase, no sé usted, y resulta que su profesor lo llama a exponer? ¿Cambia su fisiología? ¿Sí? Probablemente sus pupilas se van a dilatar, probablemente su frecuencia cardíaca va a aumentar, probablemente se va a poner rojo, probablemente va a empezar a sentir otras sensaciones, ¿cierto? Incluso estrés. ¿Ya? Se pone tensa, ya depende de la persona. Hay personas que no se ponen tan tensas. Claro, entonces todos esos cambios fisiológicos básicamente vienen dados por que sus enzimas están siendo reguladas en forma molecular. Y entonces, en esta clase nosotros tenemos que ver los tipos de regulación que existen a nivel molecular. Y vamos a detenernos en estos tipos de regulación. La primera regulación que vamos a ver es esta, la utilización de isoenzimas, que se denomina
a grandes rasgos como regulación temporal espacial. El segundo tipo de regulación que vamos a ver en esta clase es este, que se denomina control de la disponibilidad y la vida media de la enzima, que a grandes rasgos se denomina regulación lenta. ¿Ya? Y también vamos a ver mecanismos de regulación rápida, entre lo que vamos a destacar dos. El control alostérico, como me dijo Millaray. Millaray dijo alosterismo, alostérico, enzima alostérica. Y también vamos a ver la modificación covalente, pero dos tipos de modificación covalente, la reversible y la irreversible. Entonces, la idea básicamente es que usted pueda entender estos mecanismos, que me lo pueda explicar a mí y que me diga alguno que otro ejemplo. O que yo le diga un ejemplo y usted me diga qué tipo de regulación es la que se trata. ¿Sí? ¿Esta materia le cuesta? Eso me dicen algunos, pero la verdad no es difícil. Bueno, ninguna de las materias es difícil si se sabe explicar bien. ¿Sí? Lo que sí es que necesitamos que poner harta concentración porque, claro, esto podría ser un poquito más abstracto y requiere un poco de ayuda mental por parte del estudiante. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos primero con esta. Le voy a poner un asterisco para que vayamos por parte. Vayamos entonces a la regulación temporal espacial y la utilización de isoenzimas. ¿Ya? Primero, ¿qué significa para usted una regulación temporal espacial? ¿Qué significa temporal? A ver, si me puede ayudar. ¿Qué significa para usted la palabra temporal? Tiempo, ¿cierto? Eso es temporal, tiempo. Por ejemplo, hay enzimas que se regulan en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? En la mañana a lo mejor usted cuando se levantó, una enzima se activó, pero en la tarde o en la noche, cuando usted se fue a acostar, esa enzima se inhibió o viceversa. Eso es una regulación temporal, porque ocurre en el tiempo. ¿Ya? ¿Y qué significa para usted espacial? Espacial. Exactamente, Sofía dice, ocurre en un momento y lugar. Espacial significa lugar, en un espacio, en un lugar específico, en un ambiente específico. Efectivamente, eso significa espacial. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo regular una enzima a nivel hepático que regular una enzima a nivel del cerebro. Son espacios distintos, ¿sí o no? Son lugares distintos, son ambientes distintos. ¿Se entiende? Entonces, una cosa es el tiempo y otra cosa es el lugar. Tiempo y espacio. Por eso este tipo de regulación se denomina regulación temporal espacial, porque ocurre muchas veces en un tiempo determinado o ocurre en un lugar determinado. Y para eso está el ejemplo de las isoenzimas. ¿Qué le dice a usted la palabra iso? Este prefijo, iso. ¿Sí? ¿Se acuerdan del prefijo iso? ¿Se acuerdan del triángulo isósceles? ¿Sí? ¿No? ¿Me suena isósceles? Ah, iso significa igual. Muy bien. Efectivamente. Iso significa igual. Entonces, existe un ejemplo muy importante que son las isoenzimas, que son enzimas que son muy parecidas, son casi idénticas. Y aquí vamos a ver entonces qué son estas isoenzimas. Dice acá, isoenzimas. Son distintas formas de la misma enzima. Son enzimas homólogas presentes en un mismo organismo. Cada isoenzima es un tipo diferente o cada isoenzima en un tejido diferente, ¿sí? O en un momento de desarrollo diferente. Y aquí esto es lo más importante, para que puedan entender lo que es una isoenzima. Dice, catalizan la misma reacción, pero con pequeñas diferencias. ¿Diferencias en qué? Diferencias pequeñas en su estructura, diferencias en sus valores de Km y sus valores de Vmax, y diferencia entre las propiedades reguladoras. Para que podamos entenderlo mejor, ¿qué significa una isoenzima? Yo le llamo esto, para que los estudiantes puedan imaginárselo, las isoenzimas son como los gemelos. Son enzimas gemelas. ¿Qué significa, qué es lo que es un gemelo para usted? ¿Qué son los gemelos? A ver, dígame usted, ¿qué son los gemelos? Personas que son gemelos, gemelas. Dos personas que son iguales, ¿cierto? ¿Sí? Eso se dice. Esos son gemelos, ¿no? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Todos me confirman? Ya.
Pero si nosotros, yo tuve gemelos algunos gemelos y algunas gemelas en clases. ¿Usted ha tenido la oportunidad de conocer a un par de gemelos? ¿No? Sí, ya. O gemelas, es lo mismo. ¿Son realmente iguales, idénticas, así como dos gotas de agua, o tienen pequeñas diferencias? Ya. Tienen pequeñas diferencias, ¿cierto? Por ejemplo, hay gemelos que tienen, no sé, pues, un color de piel un poquito más oscuro, o tiene más vello, otro es más peluda, otro es menos peludo, no sé. O hay ciertas diferencias, ¿cierto? En mi colegio había trilliza. Claro, uno puede confundirlo, no hay ninguna duda, pero tienen pequeñas diferencias que marcan entonces a cada uno de los gemelos. Y efectivamente, las isoenzimas son como enzimas gemelas. Son enzimas que hacen la misma reacción, pero si tú las analizas en detalle, como estas gemelas o estos gemelos, vas a encontrar que tienen pequeñas diferencias estructurales. Pequeñas diferencias, por ejemplo, en su estructura, pero son muy pequeñas, son muy sutiles las diferencias, lo que va a repercutir obviamente en distintos parámetros de Km y Vmax para cada una de las enzimas y distintas propiedades reguladoras de esas enzimas. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Ya, les digo, las enzimas son enzimas que son muy similares entre ellas. De hecho, hacen la misma función. Pero si tú la analizas en detalle y las ves en detalle, te das cuenta que hay pequeñas diferencias. ¿Diferencias en qué? En estructura, pero son pequeñas diferencias en estructura. Diferencia en parámetros de Km y Vmax. Y diferencia en sus propiedades reguladoras. ¿Ya? Si nosotros esto lo desplayamos en los gemelos, y yo ponte tú, tengo un par de gemelos en una sala presencial, y le tomo una prueba. ¿Usted cree que van a tener la misma nota? No, ¿cierto? Puede ser que sí, pero la probabilidad dice no creo. Y de hecho, siempre hay un gemelo que le va mejor que a otro. ¿Mm? ¿Por qué? Porque existen pequeñas diferencias en la forma de pensar, por ejemplo, pequeñas diferencias en su rendimiento y obviamente pequeñas diferencias en cómo yo llego a ese estudiante, que son estas propiedades reguladoras que dice acá. Por ejemplo, hay personas o hay gemelos, digamos, personas que yo les digo eh, que no toma apunte y otros que sí toma apunte. ¿Se dan cuenta? Hay pequeñas diferencias que hacen, entonces que marcan, entonces, vale la redundancia, que marca la diferencia entre el rendimiento de un gemelo y otro. Lo mismo pasa con las enzimas. Las enzimas tienen pequeñas diferencias que repercuten en su estructura, pequeñas diferencias que repercuten en su afinidad. Recuerda que la Km es el inverso a la afinidad. Pequeñas diferencias que van a repercutir en su velocidad máxima de procesamiento del sustrato y pequeñas diferencias que van a llevar a que tengan distintas propiedades de regulación. ¿Sí? Dice aquí, yo conocí a unas gemelas que tenían las dos promedio 7 en el colegio todos los años. A lo mejor las pruebas no eran tan difíciles como para hacer la diferencia entre las notas. Iban en un colegio francés. ¿Mm? Por eso le digo, a lo mejor tenían mayor capacidad de la que ese colegio francés le exigía. Sí. Ya, chicos, quedó claro entonces lo que es una isoenzima como ejemplo, como concepto básico? ¿Sí? Ya, ¿y los demás? Millaray dice que sí. Perrito dice que sí. Ya, dice acá, Antonia dice que sí, Sofía dice que sí, Lorena dice que sí. Ya. Vamos a hablar de ejemplos de isoenzima en todo caso, ¿ah? Para que no quedemos con nuestra idea de los gemelos. Fíjate acá. Mira, la lactato deshidrogenasa es una enzima, es una isoenzima. Fíjate, la lactato deshidrogenasa cumple una función. ¿Qué es lo que hace la lactato deshidrogenasa? Toma el piruvato y lo convierte en lactato. Eso es lo que hace la lactato deshidrogenasa. Entonces voy a anotar aquí arriba, eso no tienen por qué saberlo ahora, pero lo voy a anotar igual.
toma el piruvato, ¿cierto? Aquí voy a poner encima, en vez de encima le voy a poner LDH. No, lo voy a dejar ahí nomás con flecha mejor, porque si no se puede confundir. Y le voy a poner lactato. ¿Sí? ¿Se nota arriba que puse piruvato lactato? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, la enzima lo que hace es tomar el piruvato y convertirlo en lactato. Y algunas lo hacen en forma reversible. Entonces, esa enzima se llama lactato deshidrogenasa, o más conocida como LDH, muy importante en el área de la salud. Y si nosotros analizamos ahora su estructura y dónde se encuentra, podemos ver diferencias. Por ejemplo, existen distintas lactato deshidrogenasas. Aquí está LDH, LDH, LDH. Tenemos la LDH1, la LDH2, la LDH3, la LDH4 y la LDH5. Y existen más. Y si tú analizas entonces la estructura de las lactato deshidrogenasa, son distintas dependiendo dónde se encuentren. Por ejemplo, partamos de la localización. Si nosotros analizamos la lactato deshidrogenasa que se encuentra en el corazón, que es el miocardio, vas a encontrar principalmente la LDH1 y la LDH2, haciendo la función de pasar de piruvato a lactato. ¿Ok? Pero si tú la analizas entre ellas dos, hay diferencias. Fíjate, esta tiene 4 unidades pesadas, de esta H significa heavy, 4 unidades pesadas, 1, 2, 3, 4. Mientras que la LDH2 tiene 3 unidades pesadas y una mediana. ¿Sí? 3 heavy y una mediana. 1, 2, 3 pesadas y una mediana. Entonces tienen pequeñas diferencias estructurales entre ellas que hacen que tengan distintas propiedades de regulación, ¿cierto? Que tengan distintos parámetros de Km y Vmax y obviamente las pequeñas diferencias en estructura. ¿Ok? Por ejemplo, ahora, si nos vamos al páncreas, eh, o nos vamos, mejor dicho, vámonos al tiro al músculo esquelético, este de acá, músculo esquelético, podemos encontrar otra LDH, que también hace el paso de piruvato al lactato, hacen lo mismo, pero está la LDH4 y la LDH5, que si tú lo analizas nuevamente, su estructura también tienen diferencias sutiles, pero existen. Esta, por ejemplo, está formada por una unidad pesada y 3 medianas, mientras que esta última está formada por 4 unidades medianas. Entonces, eso hace que estas enzimas tengan distintas propiedades reguladoras entre ellas y que obviamente también tengan distintos parámetros de Km y Vmax y distintos tipos de estructuras, pero bien sutiles las diferencias. ¿Sí? Y esto nos va a servir mucho para pesquisar ciertos tipos de enfermedades, que lo voy a describir a continuación. Pero primero quiero saber si tienen dudas con respecto a este ejemplo. ¿Tienen alguna duda, chicos, con respecto a este ejemplo? ¿No? Ya. Miren, hagamos un ejercicio. Esto al tiro lo vamos a ir a la parte práctica, que es la última clase que nos queda, pero lo vamos a ir a adelantar un poquito. Imagínate, mira, esta enzima que está aquí, la LDH1, debiera estar, por ejemplo, en el corazón, en los glóbulos rojos, en el riñón y en el páncreas. La LDH2 debiera estar dentro del corazón, dentro del eritrocito o dentro del riñón. La enzima número 3 debiera estar dentro del páncreas, del pulmón y de los leucocitos. La LDH4 debiera estar dentro del hígado, dentro del músculo esquelético. Y la LDH5 debiera estar dentro del hígado y dentro del músculo esquelético. Entonces, hagamos un ejercicio. Imagínate que tú le tomas muestras de sangre a un paciente. Y resulta que en la sangre tú detectas la isoenzima LDH1 en altas concentraciones en la sangre, que no debiera estar en la sangre. Ojo con esto, no es normal que la LDH1 esté en altas concentraciones en la sangre. Entonces, en base a esta información que aparece en esta tabla, y encontraste en este paciente una alta concentración de esta enzima LDH1 en su torrente sanguíneo, en esa muestra de sangre que tú sacaste, ¿dónde probablemente tú puedes decir que tiene el problema el paciente? Fíjate, LDH1. ¿Dónde debiera estar? Dice en el lab de bioquímica, tuve un ejercicio así. Sí, esa es la idea.
Claro, en este caso, como la LDH1 debiera estar dentro de o del corazón, o del eritrocito, o del riñón, o del páncreas, si lo encuentras alto en el torrente sanguíneo, tú dices, ah, hubo una ruptura aquí, se escapó esa enzima, porque no debiera estar en la sangre, debiera estar en el corazón, en el eritrocito, en el riñón o el páncreas. Entonces, en ese caso, tú puedes decir, mira, se puede tratar de un infarto al miocardio, se puede tratar de un problema hemolítico, se puede tratar de problemas al riñón o se podrían tratar de problemas a nivel pancreático. ¿Se entiende? Entonces ahí es que se hacen exámenes complementarios para poder entonces pesquisar cuál de estos órganos es el que está comprometido. ¿Se entiende? Si te duele el mediastino, si te duele el pecho y te hace un electrocardiograma y sale errático, sale malo, ah, el problema es a nivel del miocardio. ¿Ya? Pero si te toman un hematocrito y resulta que está abajo, ah, puede ser el problema a nivel de lisis hemolítica. Si te hacen una ecotomografía, qué sé yo, y ven los riñones, ah, y ven un cálculo, ah, puede ser problema renal. O si te hacen una eco, ¿cierto? Y te ven el páncreas y ven que en el páncreas hay algo raro, ah, podría ser un problema pancreático. ¿Sí? Entonces, las isoenzimas sirven mucho, perdón, para poder pesquisar como primera aproximación cuáles son los posibles órganos que pudieran estar sufriendo algún daño. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. ¿Todo claro? Porque esto de la isoenzima se pregunta como enzima de utilidad clínica. Se hace una pregunta al menos en la prueba. ¿Sí? Ya. Eso con respecto a las isoenzimas. Vamos ahora con esto de la vida media y disponibilidad de la enzima. Este es el segundo mecanismo de regulación. Este estamos ahora. Nos vamos a saltar ahora a este. Control de la disponibilidad y vida media de una enzima. Para poder entender este concepto, lo primero que tenemos que ver es esto, regulación lenta. ¿Qué le dice a usted la palabra regulación o la frase regulación lenta? Regulación lenta. Cuénteme, ¿qué significa para usted la regulación lenta? Que se demora, ¿cierto? Efectivamente. Entonces, este tipo de regulación es lento, significa que demora tiempo en que el cuerpo haga este tipo de regulación. No es instantáneo. Se demora, a veces se puede demorar horas, días, meses, ¿ya? Bueno, y un tipo de regulación lenta es el control de la disponibilidad y la vida media de una enzima. Para poder entender lo que es el control de la disponibilidad y vida media es lo que se muestra acá. Mira, dice acá, muchas enzimas presentan una vida media corta. Vida media significa lo que vive una enzima. Hay enzimas que se degradan rápidamente, hay enzimas que no se degradan tan rápido, que duran un poquito más, hay enzimas que duran minutos, que duran horas, hay enzimas que duran días, ya depende de la enzima. Y dice acá, en la célula existe un recambio proteico constante. O sea que constantemente se están recambiando las proteínas a nivel de la célula. Y que la concentración de la enzima se encuentra regulada. ¿Cómo regulo la concentración de la enzima en una célula? Existen dos formas de regular. Uno, regulando su síntesis, o dos, regulando su degradación. Y para entender esto, le voy a hacer este esquema. Imagínate que yo tengo una célula y yo quiero una concentración definida, voy a poner un corchete ahí de concentración de enzima definida en el tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí creo que me ayuden. Si yo tengo que aumentar la concentración de enzima en una célula, ¿qué tiene que hacer la célula? Si yo quiero aumentar la concentración de enzima en una célula, ¿qué debiera usted, si usted piensa como célula, y yo quiero aumentar la concentración de una enzima dentro de esta celulilla, ¿qué debiera hacer? A ver, ayúdenme. Tengo una concentración de enzima y quiero aumentar esa concentración de enzima. No, aumentar la concentración de enzima, chicos. Aquí no, yo no quiero aumentar la concentración de producto. No,
quiero aumentar la concentración de enzima. La enzima pelada, sin sustrato ni nada, la enzima. Yo quiero que la enzima aumente. ¿Cómo lo hago? A ver, la enzima, ¿de qué origen es? ¿De dónde viene la enzima? ¿De qué origen es? Es proteico, ¿cierto? Es proteico, ya, vamos bien. Entonces, si yo sé que la enzima es una proteína y yo quiero aumentar sus concentraciones, ¿qué puedo aumentar? ¿Aumentar su síntesis o no? ¿Sí o no? ¿Puedo aumentar la síntesis de una proteína? Sí. ¿Y cómo aumento la síntesis de proteína? Síntesis voy a poner acá. ¿Cómo aumento la síntesis de una proteína? Aumentando la transcripción del gen, fíjese acá, regulando la transcripción y la traducción. Eso. Así yo aumento la síntesis. Si yo aumento la expresión del gen, si la célula dice, ¿sabes qué? Necesito aumentar la concentración de esta enzima. Ok, prende el gen. Dicen, ok, aumento la transcripción del gen y después traduzco ese ARN mensajero y como es una proteína, se traduce y se genera la enzima. ¿Bien? ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿qué otro mecanismo existe para aumentar la concentración de enzima? No solamente con la síntesis, que tiene que ver con la degradación. ¿Qué puedo hacer con la degradación? ¿Aumentar la degradación o disminuir la degradación? ¿Disminuir la degradación? Claro, efectivamente. Entonces, la enzima es lo mismo que un recambio. ¿Sí? La enzima nace y la enzima se muere. Entonces, aquí está. La enzima nace y después la enzima se muere. La enzima no se dice que nace y muere, se dice que la enzima se sintetiza y la enzima se degrada. Por lo tanto, si yo en un tiempo determinado quiero aumentar la concentración de enzima, lo que puedo hacer es aumentar su síntesis y disminuir su degradación. Y con eso me aseguro que la concentración de enzima va a aumentar. ¿Se entendió? ¿Sí? Perfecto. Ahora, imagínate en otro escenario. Imagínate ahora que yo no quiero enzima no quiero una concentración alta de enzima, quiero bajar las concentraciones de enzima. ¿Qué hago? ¿Cómo lo haría la célula? Dice, ¿sabes que no necesito más enzima? Tengo que disminuir la concentración de enzima. ¿Qué hago? Exactamente. Aumento la degradación y disminuyo la síntesis. ¿Para qué voy a sintetizar más si no la necesito? ¿Cierto? Esto es como la entrada, el input y el output, que es la salida. ¿Ya? Es como tanto me pagan, tanto gasto, algo así. Entonces, así la enzima, o sea, perdón, así la célula regula la concentración de enzima que necesita. Si necesita harta enzima, aumento la síntesis y disminuyo la degradación, pero si no necesito enzima, disminuyo la síntesis y aumento su degradación. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Ahora, como lo entendieron, así en simple, ahora quiero que me digan por qué se denomina regulación lenta. ¿Por qué creen que se denomina regulación lenta? A ver, ¿alguien que tenga alguna idea? ¿Por qué? Dice Villaray. Y la deja ahí. Quiero que todos me contesten. ¿Por qué creen que este tipo de regulación se llama lenta? Así la clasificaron. Porque hay organelos de intermediarios. Ya, perfecto. Exactamente. Porque mira, porque para sintetizar eso no es rápido. Y para degradar tampoco. Para sintetizar, ¿qué tienes que hacer? Mira, te voy a mencionar todo el mecanismo. ¿Ah? Aquí puse síntesis flecha encima. Claro, una persona lee esto y dice, esto debe ser simple. No, es para nada simple. Si tú quieres sintetizar una proteína, como una enzima, lo que primero que tienes que hacer es reclutar factores de transcripción al gen. Ubicar el promotor, que se una a la polimerasa, que se transcriba el ARN mensajero, que el ARN mensajero madure, que se le ponga el cap, el poli A y se le haga el splicing. Que además se circularice y vaya al citoplasma, que salga por el poro nuclear y vaya al citoplasma. Que en el citoplasma se tenga que unir a un ribosoma, que el ribosoma lo traduzca. Para que el ribosoma traduzca, tienen que unir los ARN de transferencia.
en transferencia, ¿cierto? Y después se genera la proteína. Pero ahí no termina, porque la proteína después se tiene que plegar, ¿cierto? Porque tenemos que pasar a estructuras de orden superior. Pasamos de estructura primaria, ¿cierto? A estructuras de orden superior. Entonces, hay que plegar de esa enzima. Hay que pasar a estructura definida, que puede ser terciaria o cuaternaria, y hacerle las pequeñas modificaciones. Si se dan cuenta, son tantos pasos para sintetizar una enzima que por eso se denomina regulación lenta. Porque pucha que cuesta sintetizar una enzima. Y la degradación también es lenta, porque la degradación, la enzima, tiene que primero marcarse con una proteína que se llama ubiquitina, que ahí está aquí abajo, dice mediada por ubiquitina y ejecutada por el proteasoma. Entonces, lo primero que hay que hacer es marcarla con ubiquitina. Después lo que hay que hacer es mandar esa enzima a un organelo que se llama proteasoma. Lo que hay que hacer es que el proteasoma tenemos que activarlo y el proteasoma tiene que reconocer a esta proteína ubiquitinada, internalizarla en su interior y producir entonces procesos degradativos. Por eso que este tipo de regulación se denominó regulación lenta, porque requieren muchos pasos para que ocurra. ¿Se entendió? No tiene por qué saberse todo eso que le mencioné ahora, todo eso de la síntesis y cómo ocurre el proceso, no tiene por qué sabérselo. Simplemente se los mencioné para que se dieran cuenta el número de pasos que conlleva sintetizar o degradar una enzima. ¿Bien? ¿Sí? Al final de la clase voy a hacer unos ejemplos tipo solemne para que obviamente les ayude. Ya, súper. Ya, eso con respecto a la disponibilidad, eso lo vamos a saltar porque la degradación de proteasoma, la verdad, y esto de la vida media también. Vámonos al tercer tipo de regulación que hace nuestro cuerpo. Y voy a retroceder simplemente para que no nos perdamos en las clases. Entonces ya vimos esto, ya vimos la isoenzima. Check. Ya vimos la regulación lenta. Check. Nos falta ahora la regulación rápida. Y primero vamos a hablar del control alostérico y después vamos a hablar de la modificación covalente, ya sea la reversible o la irreversible. Entonces aquí vamos, aquí está usted. En regulación rápida, control alostérico. ¿Ya? Para que no se pierda. Ahí vamos a ir ahora. ¿Qué es este tipo de regulación rápida o control alostérico? Esta regulación se llama rápida porque lo que tú haces es simplemente eh, hacerle un cambio conformacional a la enzima que lleva a que esa enzima se active o se inactive. Por eso es rápida. Mira, aquí se ve un ejemplo muy clásico. Aquí se muestra la enzima. Todo esto es la enzima. Todo esto. ¿Sí? Todo eso es la enzima. Y la enzima, en este caso, la enzima para poder ser regulada alostéricamente, tiene que ser una enzima que se denomina enzima alostérica. Tiene que tener un sitio regulador. Y obviamente su sitio catalítico. C dice ahí su unidad catalítica. ¿Por qué es el sitio catalítico? ¿Se dan cuenta que el sitio catalítico es como una especie de rectángulo? ¿Sí? ¿Se dan cuenta que hay un sitio catalítico que el sitio activo es un rectángulo? Ya. Pero también esta enzima tiene estructura cuaternaria, porque obviamente tiene dos unidades y es un requisito mínimo para ser una proteína alostérica. Ya lo hablamos en clases pasadas, ¿cierto? Ser una estructura cuaternaria es un requisito mínimo para ser una proteína alostérica. Y tiene además este sitio que se llama sitio R, también conocido como su unidad reguladora. R viene de regulador. Fíjate ahora que esto tiene una forma, como de especie de rectángulo, por decirlo de alguna forma. Y a este sitio regulador se pueden unir moduladores o reguladores, si los quieren mencionar así. Tenemos reguladores positivos y tenemos reguladores negativos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos potenciadores o inhibidores internos en nuestro cuerpo. Estos ya no son fármacos. En tu cuerpo existen activadores y existen inhibidores. Y por ejemplo, si algún de estos moduladores se une acá en el sitio regulador, como se muestra en esta imagen, fíjate que aquí un modulador se unió a este sitio regulador. ¿Se dieron cuenta que hay una unión ahí? Vamos por partes, ¿sí? ¿Se dieron cuenta que un modulador se unió? ¿Sí? Aquí. ¿Sí? ¿Se nota o no? Chicos, ¿están ahí todavía? Ya, Antonio me respondió, dice que sí. ¿Y los demás? Ya está, Lorena, ya, súper.
Entonces, cuando el modulador se une aquí al sitio regulador, fíjate qué pasa con la forma de la enzima. ¿Se mantiene igual o cambió? La forma completa de la enzima, fíjate. ¿Qué pasó con la forma de la enzima? Cambia, ¿cierto? Ya no tiene esta forma como rectangular, sino que tiene una forma más romboide en este caso. ¿Y qué pasó con el sitio activo? Quedó, se parece más a el sustrato, ¿no? O digamos, encaja mejor, mejor dicho así, encaja mejor con el sustrato, ¿o no? ¿Sí? Bueno, entonces en ese caso podemos decir que este modulador es un modulador positivo. ¿Por qué? Porque al unirse a la enzima hizo que la enzima se pudiera unir mejor a su sustrato y hacer el proceso de catálisis. ¿Ok? Entonces se dice que la enzima se activó. Ahí dice complejo enzima-sustrato activo. Gracias a que este modulador se unió aquí, generó un cambio conformacional en la enzima, lo que llevó a que el sitio activo pudiera entonces ahora quedar mejor expuesto o mejor, más complementario, digamos, al sustrato para llevar a cabo la catálisis. Eso es una enzima alostérica, una enzima que cambia de conformación según el regulador que se le esté uniendo. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Sí? Bien, ya. Ahora, una cosa interesante. Este regulador, y eso anótelo, porque muchas veces se equivocan los estudiantes, este regulador que se está uniendo a la enzima y que hace un cambio conformacional, se une en forma reversible. ¿Ya? Viene, se une, hace que la enzima se active, y después se suelta. Después puede venir un inhibidor, viene un inhibidor, se une, hace que la enzima se inactive y después se suelta. ¿Ya? Esos son esas son las denominadas enzimas entonces alostéricas, las que cambian de conformación según el tipo de modulador que se le una. Ya, vamos con el siguiente. Creo que también tengo más de la enzima alostérica, por si acaso. Esto es un poco de dato que tiene que ver con la enzima alostérica. Fíjate aquí arriba. Mira, ¿a dónde vamos a partir? Aquí. Fíjate que esta enzima está inactiva, dice ahí enzima inactiva. Que una enzima que tiene dos sitios reguladores, que son estos rectángulos, y tiene dos sitios activos. ¿Existen enzimas con más de un sitio activo? Sí, existen enzimas con más de un sitio activo. Fíjate acá que esos sitios de reguladores también se denominan sitios alostéricos, como dice ahí. Sitio o centro alostérico, que es donde se une el regulador. Y recuerde que en el sitio activo es donde se une el sustrato. Fíjate que el sustrato, mira, cuando se une, se puede procesar, ¿cierto? Y generar el producto. Pero también existen estos sitios reguladores o sitios alostéricos en donde se puede unir un regulador. Y ese regulador puede ser positivo o negativo. En este caso, si se une este regulador, fíjate que ahora no se une el sustrato. Por lo tanto, ese regulador que se unió acá, según este esquema, debiera ser un regulador positivo o debiera ser un regulador negativo. Si evita que el sustrato no se una, negativo, ¿cierto? Entonces, claramente existen, ¿para qué traje esta colación? Porque no solamente los reguladores son positivos, sino que también en nuestro cuerpo existen reguladores negativos de la enzima, que se unen a la enzima y evitan entonces que la enzima pueda llevar a cabo el proceso de catálisis. ¿Bien? ¿Sí? Ya. Sigamos acá. Dice acá. Hay enzimas que no obedecen a la ecuación de Michaelis-Menten. Wow, dice acá. Se dice que es una cinética no micaeliana. Y esto ocurre con las llamadas enzimas alostéricas, cuya gráfica de velocidad contra la concentración de sustrato no es una hipérbole, como estamos acostumbrados a ver, sino que es una sigmoide, o sea, que tiene forma de S. Dice acá, en la cinética sigmoidea, pequeñas variaciones en la concentración de sustrato en la zona crítica
cercana a la Km, se traduce en grandes variaciones de velocidad de la reacción. Entonces, solamente para que ustedes tengan aquí una idea, estas enzimas alostéricas, el título, estas enzimas que tú las puedes regular con un regulador, ¿cierto? Y activarlas o inhibirlas mediante cambios conformacionales, son enzimas que no obedecen a la cinética de Michaelis-Menten. Me explico. Voy a ver si voy a poner una pizarra en blanco para poder explicarles mejor. ¿Se acuerdan que la cinética de Michaelis-Menten es una hipérbole? ¿Se acuerdan que la cinética, voy a hacer el gráfico de la cinética de Michaelis-Menten, pero me confirman que la cinética de Michaelis-Menten es así? Si yo grafico velocidad por concentración de sustrato, ya, eso se llama cinética hiperbólica. Le voy a poner aquí cinética hiperbólica. Y esta cinética hiperbólica se aplica a las enzimas no alostéricas, ¿ya? O sea, que no tengan estructura cuaternaria, que no tengan ningún requisito que lleve a que sean enzimas alostéricas. Y si nosotros queremos ahora graficar una cinética de una enzima alostérica, no nos va a dar una hipérbole, nos da una gráfica distinta. Esto es nuevo. Si tú graficas entonces velocidad inicial versus concentración de sustrato de una enzima alostérica, y voy a poner como título aquí, una enzima alostérica, o sea, una enzima que tiene cambios conformacionales, producto de los reguladores, ya la cinética no te da una hipérbole, sino que la cinética te da esto, ¿ya? Y esa cinética se llama sigmoide o sigmoidea, ¿ya? La cinética sigmoidea. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, ustedes pueden encontrar distintos tipos de cinética dependiendo de qué tipo de enzima se trata. Si se trata de una enzima normal, así simple, cinética hiperbólica. Pero si se trata de una enzima alostérica, ya la cinética tiene forma de S. ¿Ya? Es un dato nomás esto, que muchas veces a los estudiantes les puede servir. ¿Bien? ¿Bien hasta acá? ¿Sí? ¿Chicos? ¿Sí? Ya. Entonces, para complementar este esquema, fíjate, acá yo puedo calcular la velocidad máxima, ¿cierto? Que esta sería la Vmax. Bien. Aquí sería la mitad de la velocidad máxima. Voy a poner Vmax partido por 2 para calcular km, ¿cierto? Partido por 2. Y si yo extrapolo acá, voy a obtener km, ¿correcto? En una ecuación de Michaelis-Menten. Bien, ¿me confirman con eso? ¿Sí? ¿Esto? ¿Me lo confirman? Perfecto. Ya, eso ya lo aprendimos. Check. ¿Y cómo lo hago con enzima alostérica? Lo mismo. En enzima alostérica, mira, fíjate, si yo extrapolo acá, también voy a tener Vmax. No hay ningún problema, lo puedo obtener. Si yo saco la mitad de la velocidad máxima, que más o menos como por acá, voy a poner Vmax partido por 2 y extrapolo al eje X, voy a obtener la concentración de sustrato a la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Pero este no se llama Km, se llama K05, por si acaso. Eso es lo que quería mostrarles. Porque Km significa constante de Michaelis. Y esta es la cinética de Michaelis. ¿Ya? Entonces aquí arriba voy a ponerle Michaelis y Menten. ¿Ya? Entonces Michaelis y Menten describieron la cinética hiperbólica, en donde ellos escriben este parámetro que se llama Km. Pero la cinética sigmoidea, que es llevada a cabo por la enzima alostérica, este valor no se le puede poner una M, porque M significa Michaelis. Entonces, por derechos de autor, tú no puedes ponerle KM, tienes que ponerle, y le pusieron K05. ¿Se entiende? En concepto es lo mismo, pero en términos legales no es lo mismo.
No puedes ponerle KM aquí, porque si le pones KM, entonces estás cayendo en un error legal. Porque Micael y Smente nunca se metieron con la enzima alostérica. Solamente lo hicieron con enzimas de este estilo, no alostérica. ¿Se entiende? Es como algo de, simplemente algo, un dato que les doy, que a veces les puede servir. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya, voy con la clase entonces. Me imagino que ya están cansados, día viernes de su último esfuerzo, nos queda media hora y con eso vamos a terminar, tranquilidad. Nos queda poco, media hora, chicos, no nos queda nada. Yo también estoy cansado, créanme. Ya, a ver, ¿dónde vamos? Aquí encima alostérica, ya hablamos de la enzima alostérica. Bien, vamos que se puede, sí, vamos que se puede. Listo. Vamos con una pregunta tipo prueba. Voy a hacer así como... Ya, listo. Ya. Ok, vamos entonces a analizar esto. La gráfica que está aquí a la derecha. Fíjate, ¿qué forma tiene esta curva? ¿Tiene una forma de S o una hiperbólica? Fíjate. Ah, no es hiperbólica, es una S. Es una S un poco plana, pero es una S. ¿Ya? Fíjate, porque aquí mira hay una guatita. Hiperbólica es así, pues. Esta es una cinética sigmoidea, aunque no se nota mucho, es una cinética sigmoidea. ¿Ya? Entonces, dígame usted, la curva negra, yo le digo, la curva negra es el comportamiento de la enzima alostérica en forma normal. ¿Qué pasa si a esta enzima tú le agregas 2 milimolar de ATP? La cinética cambia. La cinética se traslada, fíjate, en esta curva azul, que es hacia la izquierda. Por lo tanto, respóndanme la pregunta. ¿Qué le pasa a la velocidad máxima si yo agrego ATP? Fijémonos, ¿qué le pasa a la velocidad máxima si yo agrego ATP? ¿Le pasa algo o no le pasa nada? Dígame. Fíjense en las dos curvas. Si yo agrego 2 milimolar de ATP, ¿ocurre algún efecto en la velocidad máxima? Nada, ¿cierto? La velocidad máxima se mantiene. Pero ¿qué pasa con la K? ¿Le puedo decir KM? ¿Le puedo decir KM o no? ¿Puedo decirle KM a esto? No, ¿cierto? ¿Qué le tengo que decir? K05 ya, la K05 entonces, vamos a hacerlo bien correcto. Entonces voy aquí, esta es la mitad de la velocidad máxima, más o menos, y voy a extrapolar hacia el eje X, voy a ver entonces el K05, ahí y ahí, listo. Entonces, si yo agrego 2 milimolar de ATP, ¿qué pasa con la K05? Fíjate, aquí cuidado con equivocarse. Esto no es el Limberburg, no es que se aleja, se acerca al origen y eso aumenta, no, esto es una ecuación normal, ¿sí? Una gráfica normal, no, no es el inverso. Esto es B0 por concentración de sustrato. Ya, ya listo. Entonces, disminuye, ¿cierto? Bien, disminuye. Listo. Entonces, ¿qué pasa con la afinidad? Aumenta. Listo. Conclusión. Esta enzima, si tú le agregas 2 milimolar de ATP, esta enzima aumenta su afinidad por el sustrato. ¿Se entendió? ¿Sí? Esta enzima, cuando tú le agregas 2 milimolar de ATP, esta enzima aumenta la afinidad por su sustrato. Y lo que dice aquí abajo, mayor actividad y curva más sensible a la concentración de sustrato. Porque claro, porque aumenta la afinidad por el sustrato. ¿Se entendió? ¿Sí? Hagamos el mismo ejemplo, lo mismo que acabamos de hacer, pero con la curva de al lado. Esta. La misma enzima. La curva negra es normal, como se comporta normalmente. Y le vamos a agregar 0.4 milimolar de un nucleótido que se llama CTP. ¿Hay alguna variación en la velocidad máxima? Pudiera ser.
pudiera ser que disminuya un poco la velocidad máxima con el CTP. Pero lo que sí es claro es que cambia el K05, ¿no? ¿Qué pasa con el K05 cuando agregas 0,4 milimolar de CTP? ¿Aumenta o disminuye el K05? Aumenta, ¿cierto? Muy bien. Sí, porque acá hago la extrapolación, esta es la mitad de la velocidad máxima, aproximadamente esta es la velocidad máxima, esta es la mitad, extrapolo el eje X y obviamente aquí el K05 subió. Por lo tanto, ¿qué puedo decir de la enzima con la afinidad, perdón, de la enzima con el sustrato? Si el K05 aumentó, bajó. Por lo tanto, podemos estar hablando de una menor actividad de la enzima y curva menos sensible a la concentración de sustrato. ¿Por qué? Claro, porque disminuye la afinidad con el sustrato. Y de hecho el título, y ahora voy a borrar todo esto, dice que esto es una inhibición y que esto es una activación. ¿Se entendió? Así se comportan esta enzima alostérica. Ya, súper. ¿Tienen preguntas, chicos? Una vez hizo esta pregunta en una prueba. Se le puso una gráfica y se le preguntó qué efecto tenía el ATP en la enzima. Y el estudiante lo único que tenía que decir es que como aumenta, o como en este caso disminuye la KM, perdón, disminuye la K05, ahí sí, aumentaba la afinidad por el sustrato. Esa era como la idea. Pero para ello tenían que saber interpretar estas gráficas. ¿Dudas? No es difícil, pero a veces se le olvida. ¿Alguna duda, chicos, con esto? ¿No? Ya. Sigamos entonces. Vamos con este último punto. Mira, este es lo mismo que yo le explicaba. La Vmax está aquí arriba, esta es una cinética sigmoidea. La Vmax se encuentra aquí arriba y obviamente es cuando la Vmax se alcanza, cuando los sitios activos de la enzima se encuentran ocupados. Y esto era lo otro que yo les decía, que cuando tú calculas la mitad de la velocidad máxima y extrapolas el eje X y encuentras el K05, ya no es Km, es K05. Dice, no es Km, ya que no es una cinética o no es una curva de Michaelis-Menten. Entonces, solamente por efectos legales, acuérdense de eso. ¿Ya? Ok. Vamos entonces al último tipo de regulación. Voy a retroceder para saber dónde estamos. Acá está. Ya vimos la regulación temporal espacial. Ya vimos la regulación lenta. Ya vimos la regulación rápida alostérica. ¿Cuál nos falta? La regulación rápida de modificación covalente. Nos falta la reversible y nos falta la irreversible. ¿Ya? Que no son difíciles. De hecho, son una de las más fáciles y de hecho son las que más se preguntan en la prueba. La alostérica se pregunta, pero la reversible y irreversible son las que más se preguntan. Y si tuviera que apostar, yo creo que esas van a salir. Así que lo motivo para que ponga atención. ¿Ya? Son súper simples, ¿eh? La modificación covalente irreversible, vamos a partir por ella. ¿Qué le dice a usted la palabra irreversible? Algo que es irreversible. ¿Qué le dice a usted esa palabra? Algo irreversible. A ver, ayúdenme, por favor. Nos quedan 22 minutos. No se puede deshacer. Efectivamente, que no hay vuelta atrás, ¿cierto? Que es una acción que no puede volver atrás. Y efectivamente, nuestro cuerpo también toma determinaciones de ese estilo. Nuestro cuerpo de repente dice, ¿sabes qué? Esto hay que activarlo de forma irreversible. ¿Listo? Y existen mecanismos de regulación para hacer ese tipo de modificación. Y se denomina modificación covalente por lo siguiente. La modificación covalente irreversible se aplica mucho en cuando tú tienes una enzima que está inactiva. Pongan mucha atención acá. Es una enzima que se encuentra inactiva, pero tiene un sitio de corte o que tú puedes romper. Cuando tú haces la ruptura, ese enlace que tú rompes es un enlace peptídico. Y como tú rompes un enlace peptídico, estás rompiendo un enlace covalente. Porque recuerde que el enlace peptídico es covalente. Entonces, por eso se llama modificación covalente. Porque estás rompiendo, en este caso, un enlace covalente. ¿Y por qué se llama irreversible? Bueno, porque cuando tú rompes este enlace covalente de acá,
se activa la enzima, como dice aquí, activa, y esto no puede volver a unirse para generar la enzima inactiva. No hay vuelta atrás. No se puede deshacer como lo dijo Antonia Schulz. O sea que la célula tiene que estar muy consciente de hacer esta activación, porque tiene que saber que esta activación es irreversible. ¿Dónde se aplica este tipo de modificación covalente irreversible? Durante la digestión. Las enzimas de la digestión, cuando usted, por ejemplo, está degradando proteínas, ¿cierto? A nivel estomacal, a nivel intestinal, ahí existe la liberación de zimógenos que se activan y forman las enzimas de digestión que van a empezar a degradar entonces todos los alimentos que provienen de la dieta. ¿Dónde más puede encontrar este mecanismo de regulación? En las cascadas de coagulación. Cada vez que tú se corta un dedito, ¿cierto? Existe entonces una modificación covalente irreversible que lleva a la formación de una proteína activa que produce entonces el tamponamiento del vaso sanguíneo y que obviamente no existe una hemorragia. Y también en la activación de las caspasas, en la apoptosis. Recuerda que la apoptosis es una, es un proceso irreversible. Significa que aquí tú activas una procaspasa, esta puede ser una procaspasa, la cortas, generas la caspasa que es activa y ahí la caspasa mata la célula en forma interna. ¿Sí? Entonces, aquí tienen tres ejemplos en donde se aplica este tipo de modificación covalente de tipo irreversible. ¿Se entendió? ¿Sí? Este se preguntó en la solemne pasada. Se puso un ejemplo de las enzimas digestivas. Se puso, existe un precursor, ¿cierto? Que degrada las proteínas, pero este precursor es inactivo. Y este se activa mediante un corte proteolítico, decía. Un corte proteolítico es lo que genera entonces la enzima activa que va a degradar a los sustratos. ¿Qué tipo de mecanismo el que se expone, que se expuso, digamos, en la sentencia anterior? Y ahí en ese caso la respuesta correcta era modificación covalente irreversible. ¿Ya? Entonces, este mecanismo se pregunta varios en las pruebas, muchas veces en las pruebas. Es bastante simple, pero hay que sabérselo. ¿Preguntas con este? Para que nos saltemos ahora el otro tipo de regulación. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Ya. Dice, también preguntaron a qué estructura afectaba la enzima digestiva. Oh, no me acuerdo de eso. No me acuerdo de esa pregunta, Antonia. A lo mejor no era así el contexto, pero bueno, ahí lo vamos a ver en su momento. Vamos con el último, entonces, la modificación covalente reversible. Ya, está igual, muy parecida a la anterior, que hay una modificación de un enlace covalente, pero puede hacerse en forma reversible. Uno de los ejemplos clásicos de esta modificación covalente reversible es este de la fosforilación y desfosforilación que ocurre a nivel de ciertas enzimas. Y eso es lo que se va a mostrar ahora como un ejemplo clásico. Fíjate. ¿Se dan cuenta? Voy a leer lo que dice acá. Dice fosforilación y desfosforilación. Ciertos residuos de serina, treonina y tirosina de la proteína enzimática pueden ser fosforilados por determinadas quinasas. Porque las enzimas que ponen grupo fosfato, recuerden que se llaman quinasas. Mientras que las enzimas que sacan grupo fosfato se llaman fosfatasas. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí hay una enzima que tiene un grupo OH. ¿Se dieron cuenta? Que puede ser de un radical de un aminoácido de tipo polar no cargado. ¿Sí? Como la serina, la treonina o la tirosina. ¿Se dan cuenta que está la enzima entonces que tiene un grupo OH aquí, a la izquierda? ¿Sí? ¿Sí? Chicos, ya. Este grupo OH es fosforilable, significa que le puedes poner un grupo fosfato. ¿Cuáles son las enzimas que pegan grupos fosfatos? Se llaman quinasas. ¿De dónde van a sacar el grupo fosfato las quinasas? Perdón, claro, ¿de dónde van a sacar el grupo fosfato estas enzimas que se llaman quinasas? Del ATP principalmente. Entonces, como el ATP tiene tres grupos fosfato, le van a quitar uno y va a quedar como ADP, de adenosín difosfato. Y ese fosfato se lo van a pegar aquí, al lado del oxígeno. Y aquí está.
el P, el fosfato, pegado al lado del oxígeno. Eso es una modificación covalente porque estás formando un enlace covalente. Por eso se llama modificación covalente. Y fíjate qué le pasa a la estructura de la enzima. Te das cuenta que la enzima, que era redonda, ahora pasó a tener una configuración o una conformación distinta. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Sí? Entonces, por eso se llama modificación, porque lo que hace es un cambio. Y se llama modificación covalente, porque está generando, en este caso, un enlace covalente. ¿Y por qué se llama reversible? Ah, muy simple. Porque este grupo fosfato tú lo puedes sacar cuando tú quieras, pero obviamente que necesitas de una enzima para que lo saque. Las enzimas que remueven grupos fosfatos se llaman fosfatasas. Y estas enzimas necesitan de agua para hacer esa retirada de ese grupo fosfato. Y ahí saca, ¿ves? ¿Se da cuenta que ahí salió el grupo fosfato? Por lo tanto, las fosfatasas las podríamos clasificar como hidrolasas. Rompen entonces este enlace, dejan un hidrógeno ahí y liberan entonces el grupo fosfato. Por eso el mecanismo de regulación se denomina reversible, porque esto puede ocurrir en un sentido y en el otro sentido. ¿Dudas? Chicos, ¿alguna duda con este mecanismo de regulación? ¿No? ¿Seguros? ¿No? Ya. ¿Seguro, seguro? Ya, perfecto. Esto lo vamos a saltar porque esto de regulación metabólica lo vamos a ver después, en la unidad número 3. Así que esto no entra en la prueba, así que no se preocupen. Vámonos entonces a la última patita, ¿ya? Que tiene que ver con las enzimas de utilidad clínica. Aquí me imagino que usted ya sabe, aquí se hace solamente una pregunta en la solemne con respecto a esta materia. De hecho, debe ser la última pregunta, la pregunta número 30 de su prueba. Las enzimas de utilidad clínica. Voy a ver acá, vamos a hacerlo bien simple esto. Mira, nuestro cuerpo tiene muchas enzimas, miles de enzimas. Pero mi pregunta es, ¿todas las enzimas que tiene nuestro cuerpo me sirven para pesquisar enfermedades? Les pregunto eso. ¿Qué creen ustedes? No, ¿cierto? No. No todas las enzimas que tiene mi cuerpo me sirven para saber si tengo alguna afección, alguna patología, algún problema. No. ¿Por qué? Porque las enzimas necesitan cumplir ciertos requisitos para ser llamadas enzimas de utilidad clínica o para ser utilizadas como marcadores, como dice acá. ¿Y cuáles son esas características? Y esto es súper importante que el estudiante lo sepa. De hecho, en el semestre pasado se preguntó esto. Se preguntó, ¿cuáles son las características de la enzima de utilidad clínica? Bueno, estas son las características. La primera característica es que las enzimas que se utilizan para el diagnóstico clínico deben ser enzimas intracelulares. Primera cosa, voy a subrayar lo importante. ¿Ya? Cuya concentración en la sangre debe ser muy bajita. Entonces, de partida, las enzimas tienen que estar dentro de un órgano, dentro de la célula de un órgano o tejido. No me sirven las enzimas que se vayan a verter constantemente o secretar constantemente al torrente sanguíneo. Esas enzimas no me sirven. Tienen que ser enzimas intracelulares. Bien con esta primera característica, con este primer requisito, ¿sí? Que tienen que ser enzimas intracelulares. Perfecto. Vamos con el siguiente requisito. Dice acá, su relación concentración del plasma, la concentración en el plasma partido por la concentración en el tejido, tiene que ser menor a 1 partido por 1000. ¿Qué significa esto? Que en el tejido tiene que estar 1000 veces más concentrada la enzima que en la sangre. En la sangre tiene que haber muy bajitas concentraciones en condiciones normales. ¿Eh? Ese es otro requisito. Bien, con el segundo requisito. ¿Sí? Entonces, tiene que estar en muy altas concentraciones, pero dentro del órgano. En la sangre, no. Y más o menos, si un estudiante me pregunta, ¿y cuál es la relación? Tiene que estar 1000 veces más concentrada dentro del órgano que en el plasma sanguíneo, para que sirva de enzima de utilidad clínica.
Ok, vamos con el tercer punto. Dice, la presencia de niveles elevados de enzima en la sangre o en el suero implica que ha habido una lesión o muerte celular, lo que permite la salida a la circulación de las enzimas normalmente que debieran estar confinadas al interior de la célula. Entonces, este dato es interesante. ¿Ya? Las enzimas tienen que estar dentro del órgano y cuando la enzima tú la pesquisas en la sangre, es porque probablemente hubo una lesión o un daño. Vamos con este último punto, o sea, este punto, el 4. Dice, la cantidad de la actividad enzimática, o sea, la cantidad de enzimas que tú encuentres medible en la sangre, depende de su liberación al medio, de la estabilidad de la enzima y de su velocidad de eliminación. Entonces, obviamente, una cosa importante es que la enzima de utilidad clínica tiene que al menos perdurar un buen tiempo en la sangre, porque si se libera la sangre producto de un daño y resulta que en la sangre inmediatamente se degrada, no la vas a poder pesquisar en un examen bioquímico y puedes que le diga al paciente que no tiene ningún problema, sino que el paciente sí lo tiene. Entonces es súper importante que la enzima tenga una estabilidad en el torrente sanguíneo eh, para poder pesquisarla. ¿Bien con este punto? ¿Sí? ¿Sí? No, no, sí. Ya. Y vamos con el último punto. Dice, se trata de enzimas, y esto es interesante, se trata de enzimas o isoenzimas que se expresan o que se encuentran mayoritariamente en un determinado tejido, pudiendo servir como marcador tisular, tisular es tejido, como marcador de tejido específico. Y este último punto, todo esto lo vamos a resumir entonces en un esquema para que quede claro cómo se utiliza una enzima de utilidad clínica y para qué sirve. Y con eso vamos a terminar la clase de hoy. Voy a dibujar acá un torrente sanguíneo. ¿Sí? Bastante feo mi torrente sanguíneo, pero no importa. Ya, sí, conectado por aquí, por acá, listo. Ya, ahí está. Y quiero que dibujen ustedes órganos. Nos quedan 8 minutos y con eso vamos a terminar súper bien. Quiero que aquí, en esta, miren, ¿dónde voy a poner mi cursor? Aquí dibujen un órgano, el que más les guste. Acá dibujen otro órgano. Aquí también. Acá otro órgano y acá también. Dibujen órganos, por favor. Ya, ayúdenme. Ya, eso es una papa. ¿Ya? No sé qué órgano es, pero bueno. Ya. Otro órgano acá y otro órgano acá. Ya, es un corazón, perfecto, ahí lo veo. ¿Y acá qué es esto? A todo esto pueden poner el nombre, que la verdad no sé lo que es, para poder ayudarnos. Ya, aquí otra papita. Ya, yo voy a dibujar acá un músculo, ya que ustedes no quieren dibujar. Voy a dibujar acá un músculo. Ya ahí está un músculo. Y si no se nota que es un músculo, voy a colocarle músculo. Ya, perfecto. Ya, el de acá abajo es un hígado, claramente el azul. Le pusieron ahí, se ve que es un hígado. Ya, voy a borrar esta línea negra. Listo. Pulmones, perfecto. Riñón, músculo, ya. Y un hígado. Muy bien. Entonces, en este caso tenemos algunos órganos que nosotros elegimos, que usted lo dibujó, y que los pusimos acá conectados con el torrente sanguíneo. Ya. Entonces, existen enzimas que son intracelulares, enzimas que deben estar dentro de las células de los distintos órganos. Por ejemplo, voy a colocar acá, y voy a hacer monito para que sea mucho más simple, voy a dibujar acá rectángulos. Acá voy a dibujar círculos. ¿Se dan cuenta que estoy dibujando círculos, rectángulos dentro del órgano? Acá voy a dibujar, ¿qué más tengo? Líneas. ¿Sí? Acá voy a dibujar, por ejemplo, estrellas. ¿Sí? En el hígado estoy dibujando estrellas. Y en los pulmones voy a dibujar, qué sé yo, color fucsia, ¿qué puede ser? Asteriscos. No, gato. Ahí sí. Ya. Estos simbolizan enzimas que se encuentran dentro de los distintos órganos y dentro de las células de esos órganos. Esto es una enzima ya de esta circular, ¿cierto? Una enzima que se encuentra en el corazón. Esta
de forma de cuadrado, es una enzima que se encuentra dentro de los riñones, el músculo tiene esta enzima, también esta enzima de estrella es la que se encuentra dentro del hígado. Entonces, ¿cómo se utiliza la enzima de utilidad clínica? Si una persona, por ejemplo, tiene un daño a nivel hepático, que es como bien común, el contenido, el hígado, digamos, las células se rompen, ¿sí? Y entonces el contenido se vierte al torrente sanguíneo. Y ahora tú puedes encontrar, y voy a dejarlo en azul, estas enzimas en la sangre, que no debieran estar ahí, pues debieran estar confinadas al interior del hígado, pero tú lo puedes encontrar ahora aquí, en el torrente sanguíneo. Entonces, si la persona viene, el paciente, y viene con un dolor a nivel de la parte media, ¿cierto? Abdominal, ¿cierto? Superior izquierda, ahí tú vas a decir, ahí está el hígado. Y vas a encontrar entonces, le vas a pedir un examen de sangre inmediatamente para ver si efectivamente hubo un daño a nivel hepático. Entonces a la persona se le saca sangre, ¿cierto? En ayunas se hace este examen y obviamente se va a un laboratorio bioquímico esa sangre para hacerle un análisis. Si te da positivo, por ejemplo, para la enzima, en este caso la enzima positivo, para enzimas, por ejemplo, tenemos las transaminasas. El hígado, las transaminasas como la GPT o la GGT, que son dos tipos de enzimas. Ponte tú que tú haces el examen y te da que están muy altos los niveles de transaminasas como GPT y GGT en este examen de sangre que se le tomó a este paciente, tú puedes decir entonces que probablemente hubo un daño a nivel del hígado. ¿Se entiende? Porque estas enzimas no debieran estar en el torrente sanguíneo, pero las pesquisaste. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos entendieron? Que es como muy simple, pero es importante que ustedes lo sepan. Entonces les voy a hacer una pregunta que se hizo una vez en la prueba, en una prueba no el semestre pasado, sino que se hizo en años anteriores, que probablemente pueda repetirse. ¿Eh? La pregunta es así, o la alternativa dice así. Siempre cuando usted ve enzimas de utilidad clínica en la sangre, ¿es sinónimo de que la persona tiene una patología o un problema? Repito la pregunta. Siempre cuando usted ve marcadores o enzimas de utilidad clínica en el torrente sanguíneo, ¿es sinónimo de que la persona tiene un problema o tiene una patología? ¿Qué me dicen ustedes? Esa fue una pregunta que a los estudiantes les generó mucho conflicto y me dijeron, pero profe, y no fue una pregunta, fue una alternativa que decía así. Todos dicen que sí. La respuesta es no. ¿Y por qué se lo traigo a colación? Para que ustedes empiecen entonces a entender un poquito. Mira, ¿qué pasa si yo encuentro, ponte tú, esta enzima naranja en el torrente sanguíneo? ¿De qué puede tratarse? De un daño a nivel del músculo, ¿cierto? Del músculo esquelético. ¿Correcto? ¿Sí o no? Sí. Pero también se puede tratar, y si la persona hizo ejercicio, y si la persona hizo ejercicio, ¿se van a liberar estas enzimas al torrente sanguíneo? Por supuesto que sí. ¿Y la persona tiene una enfermedad o tiene una patología? La respuesta es no. No. A veces tú puedes encontrar enzimas de utilidad clínica, por ejemplo, frente a ciertos tipos de acciones que tú generas. Por ejemplo, muchas veces pasa que algunos deportistas hacen ejercicio y obviamente es normal que tú tengas algunas enzimas de utilidad clínica que son del músculo. ¿Por qué? Porque como estás dañando el músculo producto del ejercicio, se pueden liberar enzimas que tú las puedes encontrar en un examen. Entonces, no siempre la presencia de las enzimas en el torrente sanguíneo implica que haya habido o que la persona tenga una enfermedad. No siempre. Ojo con eso. Sofía Sea dice, me acuerdo que una profe nos dijo que incluso por moretones podría haber presencia. Exactamente, por moretones. Y eso no significa que haya una patología propiamente tal, ¿cierto? Efectivamente, Diego Ríos dice cuando es en exceso, ahí sí podría ser un sinónimo de enfermedad. No necesariamente, Diego, ¿ah?
O sea, claro, es raro, tiene que revertirse la situación, pero si una persona hace mucho ejercicio, sí puede tener un exceso de esta enzima, producto del mucho catabolismo que se generó durante el ejercicio. Ya, y ahí sería, va a quedar sí con un dolor después, pero no es una patología propiamente tal, ¿sí? Puede ser es una lesión, sí, es una lesión, pero no es una patología. Entonces hay que tener ahí tener bien claro la diferencia entre lesión y patología. Entonces, para terminar, me queda un minuto, voy a ponerme. Les voy a solamente a indicar algunos nombres de algunas enzimas que son de utilidad clínica para que usted se familiarice cuando haga y vea exámenes. ¿Sí? Esto es muy simple, estos nombres no se los tienen que aprender, simplemente se los traigo a colación para que puedan entonces verlo si es que alguna vez ve un examen. Acá está. Por ejemplo, mira, aspartato-aminotransferasa, que es una enzima que es la AST o la GOT, se sirve para saber, por ejemplo, si tienes un infarto al corazón o hepatitis o algún traumatismo. ¿Ya? El aumento moderado para ver si tienes cirrosis, mononucleosis, ictericia o hemólisis. También está la alanina aminotransferasa, que es la ALT, o GPT, que también se denomina. Si tú encuentras un aumento importante, puede ser un shock o puede ser una hepatitis. Si tienes un aumento moderado, puede ser una cirrosis, una mononucleosis o una ictericia. ¿Qué otra enzima de utilidad clínica se utiliza en la actualidad? La creatinfosfoquinasa, la CPK. Si tienes un aumento muy importante, puede ser un infarto al miocardio, al corazón. Si tú lo encuentras en la sangre con aumento moderado, podría ser una miopatía, que es un problema a los músculos, una distrofia muscular o un accidente incluso cerebrovascular. Otra enzima que se utiliza mucho en clínica es la lactato deshidrogenasa, la LDH. ¿Se acuerdan de la LDH, que es una isoenzima? Que la vimos también en su momento. Sí, perfecto. Si tú encuentras un aumento importante de la LDH, depende de la isoforma, puede ser un infarto de miocardio. Claro, si encuentras la LDH1, recuerden que estas tienen distintas isoformas o isoenzimas. Si encuentras alta la LDH4 y la LDH5 en el torrente sanguíneo, puede ser una hepatitis vírica. Si encuentras un aumento moderado de la LDH, puede ser una hemólisis, puede ser un accidente cerebrovascular o una distrofia muscular. Entonces ahí tienen otra enzima. Como les digo, esto no se lo tienen que aprender. Esto lo van a ver más adelante, dependiendo de la carrera que usted está. ¿Sí? Pero se lo traigo a colación para que se empiecen a familiarizar con algunos nombres, ¿no? También aquí la creatinfosfoquinasa. ¿Cuál es la otra? Esta. La creatinquinasa, la CK. Mira, la CK existen tres isoformas. Tenemos la CK1, tenemos la CK2 y tenemos la CK3. La CK3 se encuentra preferentemente en el músculo esquelético. La CK2 se encuentra preferentemente en el corazón, en el músculo cardíaco. Y la CK1 se encuentra preferentemente en el cerebro y en el pulmón. Por lo tanto, si a ti te duele, por ejemplo, el corazón, te van a hacer un examen de CK2. Si a ti te duelen los músculos, te van a hacer un examen de CK3. Y si a ti te duele el cerebro, probablemente te hagan un examen para ver los niveles de CK2 en el torrente sanguíneo. ¿Ya? O incluso puede haber un examen en que puede, no sé, un examen que yo le coloque o una prueba que yo le digo, ¿qué pasa si hay un aumento en niveles de CK2 en el torrente sanguíneo? ¿Cuál sería el principal órgano que estuviera afectado? Si encontramos altos niveles de CK2 en la sangre, ¿cuál sería entonces el órgano afectado ahí, en teoría? ¿Sería el músculo esquelético, sería el corazón o sería el cerebro? Quiero que me respondan esa pregunta y con eso entonces terminamos. Cuéntenme. El corazón. Efectivamente, Antonia. Antonia puso un corazón ahí, el cardíaco, ¿cierto? Entonces, ahí inmediatamente tú puedes ver un examen de sangre, identificar la isoenzima o la enzima de utilidad clínica, ver dónde debiera encontrarse esa enzima y ahí tú mismo puedes decir, mira, esta enzima debiera encontrarse en el corazón, pero yo la pesquisé en la sangre, entonces existe la probabilidad de que haya un problema a nivel del tejido cardíaco. Obviamente, para poder afirmar de que el problema está en algunos de estos órganos, se piden exámenes adicionales, que se denominan exámenes complementarios. ¿Ya? Pero las enzimas de utilidad clínica sirven mucho para dar el primer approach o la primera idea de lo que está sucediendo en el paciente. Ya chicos, eso entonces fue toda la unidad 2, creo que fue una maratón. Ya, día viernes terminamos. Espero que hayan aprendido. Ya, les di varios tips, varias ideas, varias preguntas solemnes. Así que eso. Sí, la maratón de la unidad 2. Wow.
igual terminé cansado. Ya chicos, nos vemos entonces el lunes. Recuerde que la clase del lunes comienza a las 9:30. Al final fue terrible, sí. Es que día viernes, 4 módulos, 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Imagínense en presencial. Oh, ya, ok, es que no queríamos participar. Sí, sí, pero tranquilidad, se van a ir acostumbrando semana a semana. Lo bueno es que nos quedan 2 semanas nomás ahora. Ya pasamos la primera semana, ¿sí? Ya pasamos 2 unidades, así que la verdad nos queda 3/4 del curso. Así que mucho ánimo, chicos, que tengan un buen fin de semana, descansen y estudien porque la próxima semana tienen su solemne número 1. ¿Sí? Ya chicos, que estén bien, cuídense. Chao, chao.